Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar en la materia del derecho mercantil en nuestra sesión número 7 con la cuarta unidad. En ese sentido, en esta unidad número 4 vamos a ver lo que son las modalidades de las obligaciones. El objetivo de esta unidad será conocer la importancia que tienen las características de las obligaciones en una forma adecuada a un contrato mercantil y cómo se van a ir modificando estas. Vamos a dar inicio en cuanto a lo que son las obligaciones. Nosotros comúnmente hablamos de esta manifestación de la voluntad y que obviamente esto se habla a través de una relación contractual. Sin embargo, a través de los tiempos, en esta circunstancia contractual se van haciendo algunas aclaraciones o podemos hacer algunas modificaciones en los términos en cómo nos estamos pactando. En ese sentido, a través de esta relación jurídica que tenemos entre los sujetos o entre las partes, podemos señalar las adecuaciones respecto a algunas materias o algunos aspectos en específicos respecto a este vínculo jurídico. En ese sentido, vamos a señalar que las modalidades de las obligaciones nos van a indicar que son la relación jurídica que tiene una obligación respecto al principio de ciertas características ordinarias que se establecen dentro de la ley como una regla general, pero que se pueden modificar respecto a un aspecto en específico o a un aspecto en concreto que ya sea por una naturaleza que tenga el mismo acto o por el hecho que le va a dar origen a una voluntad determinada en las partes en un tiempo y un espacio y lugar determinado. En ese sentido vamos a señalar que dentro de estas modalidades que tienen las obligaciones, en primer término tendremos lo que es la condición, el término, el modo y el lugar. ¿Cómo se llevarán a cabo esta modificación o señalar los aspectos en concreto de esta naturaleza de cada una de las obligaciones? Vamos a ver que en cuanto a las formas, en cuanto se dan las modalidades de las obligaciones, tenemos a la condición y esta nos va a referir que las condiciones van a ser las modalidades en cuanto va a ser el nacimiento o la resolución de la obligación. En cuanto hablamos del término, también conocido como lo que es el plazo, lo señalaremos en cuanto a la exigibilidad o la extinción de lo que es la misma obligación. En cuanto a lo que es el modo, lo indicaremos en cómo va a ser la carga impuesta a el acreedor y por último, en cuanto a lo que es el lugar, vamos a observar que va a ser el cambio de que él dependen para su cumplimiento. Vamos a ver en cuanto a lo que es la condición, vamos a señalar que va a ser respecto a algún acontecimiento, ya sea futuro, de una manera cierta o incierto, pero va a ser para el cumplimiento de una obligación determinada. ¿Esto qué quiere decir? En cuanto a la característica de esta modalidad, se va a apreciar respecto a que tengamos nosotros que manifestar cómo es que se va a efectuar o bajo qué aspectos en concretos se tiene que realizar. Ejemplo de ello es si una persona cultiva semillas, la condición será que en el momento de que las semillas ya se encuentren en un estado perfecto para su compraventa o para su comercialización, se tendrán que realizar esta compraventa. Aquí estamos estableciendo cómo va a ser este nacimiento, cómo es nosotros le vamos a dar esta modalidad al cumplimiento de esta obligación. Es decir, podemos señalar cómo nosotros vamos a manifestar esta voluntad. Podremos efectuarlo a través de un contrato de compraventa de esperanza, es decir, los frutos que yo voy a adquirir van a ser de acuerdo con la cosecha que se esté dando respecto a los frutos o a las semillas que nosotros estemos especificando en un contrato. Asimismo, podemos señalar que dentro de ella podemos indicar que si una obligación puede ser de una manera definitiva o de una manera suspensiva. ¿Qué quiere decir ello? Hay algunos contratos que por su misma naturaleza es al momento de que se elabore, se va a dar ese cumplimiento. Sin embargo, hay otros contratos que van a ser o se tendrán que realizar al cumplimiento de una obligación y posteriormente
a un tiempo determinado se dará otro tipo de cumplimiento. En el primer caso tenemos un contrato de compraventa lisa y llana. ¿Qué quiere decir en cuanto a este contrato de compraventa? Nosotros cuando acudimos a un establecimiento a comprar un objeto determinado, en ese momento nos otorgan el producto y por lo tanto nosotros entregamos un dinero determinado. Es decir, en ese momento la modalidad es, o el nacimiento se da en el momento que yo quiero el producto y en ese mismo momento yo lo pago. Y en cuanto a otro tipo de condiciones, si yo realizo un contrato de compraventa de un bien mueble, pero a crédito, o que yo también lo contrate a través de una forma de pago en diferentes mensualidades. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a establecer las condiciones en cómo se va a efectuar este pago determinado. Podremos señalar, el pago se hará de la siguiente manera, o las exhibiciones en cuanto al pago se realizarán de la siguiente manera. El primer pago se efectuará al momento de la firma del presente contrato, el segundo pago se efectuará en el momento de la entrega del bien y el tercer pago se entregará al momento al momento de que se entreguen las escrituras o se entreguen algún aspecto determinado de la compraventa. En ese momento estamos hablando de una condición determinada. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un nacimiento de la obligación y cómo se van a ir resolviendo cada uno de los pasos de esta obligación. Por lo tanto, vemos que es una de las modalidades que podemos tener nosotros en lo que es el contrato. Cómo nosotros podemos ir estableciendo determinadas condiciones para su cumplimiento. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de lo que es el término o lo que es el plazo. En cuanto a lo que es el término o el plazo, lo vamos a conocer como el día a futuro o un día cierto, es decir, tenemos una fecha determinada. Por ejemplo, que nosotros señalamos en un año, a partir de hoy, estaremos contando 365 días para conocer una fecha determinada. Pero también tenemos aquí una excepción y esta excepción la vamos a entender como algún acontecimiento que seguramente ocurrirá. Cuando establecemos, podemos señalar como un término o un plazo es cuando por ejemplo, en el caso del contrato de compraventa de esperanza es cuando se obtenga la cosecha. En ese momento no estamos hablando de un día fijo o de un día establecido. Estaremos señalando que va a ocurrir de acuerdo a un acontecimiento en específico. Otra de las condiciones que vamos a tener nosotros en lo que es el término va a ser en lo que es el plazo. Y el plazo nosotros lo vamos a entender como el tiempo que va a transcurrir entre el nacimiento de la obligación y la llegada del término. Es decir, todo el tiempo desde que nosotros podemos acordar esta manifestación hasta que se dé completamente el cumplimiento de esta obligación. Un ejemplo de ello sería en el sentido de un contrato de compraventa. Podemos señalar en cuanto a una modalidad de un término es se entregará el producto el día tal o se entregará el producto una vez efectuados los trámites correspondientes, o podemos también señalar se entregará un producto determinado una vez que haya hecho el contrato de adquisición, se entregará 30 días posteriores. Así nosotros podemos establecer las formas en cuanto a cómo se va a dar este cumplimiento de las obligaciones. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de los contratos, en esta forma o en la modalidad va a ser en las formas en que nosotros queramos obligarnos. En ese sentido, hablando de un término o plazo, va a ser en el tiempo en específico en el que nosotros vamos a dar cumplimiento a una obligación determinada. En ese sentido vamos a ver que en cuanto a sus efectos hay dos especies en cuanto a lo que son el término. En primer lugar vamos a tener
como lo que es el término suspensivo. En cuanto a lo que es el término suspensivo, nosotros vamos a entender que es cuando su llegada o cuando este va a depender de la exigibilidad de la obligación. Mientras que el término extintivo va a ser cuando depende de la extinción de la obligación. Como señala ello, en uno lo estamos suspendiendo y en el otro lo estamos interrumpiendo, mientras que en el otro lo estamos agotando. Esto como es parte en el sentido de cómo estamos nosotros llevando a cabo el término del cumplimiento de las obligaciones. Es decir, nosotros podemos señalar, se va a liquidar una vez que se vendan las mercancías. O podemos señalar, se estarán cumpliendo los pagos de manera oportuna cada 15 días. De esa manera nosotros estamos señalando cómo las modalidades o cómo nosotros nos estamos obligando en cuanto al término o en cuanto al plazo de alguna obligación correspondiente. Por otro lado, otra de las modalidades que nosotros tenemos en cuanto al cumplimiento de la obligación es el modo. Y en cuanto al modo, nosotros lo vamos a entender como la carga impuesta que se le va a señalar de manera directa a un acreedor que respecto o que tenga en relación con el deudor, para que de esa manera se den el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Por lo tanto, de esta manera puede ser en cuanto si puede ser de manera unilateral, si puede ser de manera gratuito, o cómo es que van a pactar la forma de la relación contractual. De esta manera, de igual manera, tenemos que señalar en cuanto a las cargas de dinero, cómo se va a hacer la forma o en cuanto a lo que es el provecho de las contraprestaciones, en el sentido de cómo van a ser los términos de las obligaciones de cada una de las partes. En ese sentido, cuando estamos hablando de esta manifestación de voluntades, estamos hablando de todas las circunstancias que van a provenir respecto a la manifestación de las voluntades. Si nosotros estamos hablando de un aspecto en concreto en cuanto a una obligación de dar, nosotros tendremos que señalar en ese aspecto cómo es que nosotros nos vamos a obligar o cuáles van a ser los modos para el cumplimiento de las obligaciones, y que en un momento determinado estas pueden ser, de acuerdo a las manifestaciones de las partes, se pueden modificar siempre y cuando estén de acuerdo cada una de las partes, siempre y cuando sean en beneficio para cada una de ellas. Por lo tanto, aquí vamos a ver que en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, en un sentido, en cuanto a lo que es el modo de las obligaciones, se puede señalar en que cómo en un contrato de compra-venta, cómo se va a hacer exigible el cumplimiento de la obligación o cómo se va a entregar la obligación determinada. Es decir, todas las características de un caso en concreto para que se dé este cumplimiento de la obligación. Por otro lado, vamos a entender nosotros también el lugar. En cuanto a este término, en cuanto a lo que es la modalidad de las obligaciones, el lugar, nosotros lo vamos a entender como el espacio determinado en donde se va a dar el cumplimiento de cada una de las obligaciones. Y en este caso es importante señalarlo porque hay algunos tipos de contratos en donde quizá nosotros no señalemos dónde se puede llevar a cabo este cumplimiento de la obligación, y en un caso determinado la ley, como una norma permitiva, nos va a señalar cómo es que nosotros tenemos que indicar este aspecto en cuanto a lo que son las modalidades de las obligaciones. Cuando nosotros entendemos por lugar, nosotros lo vamos a señalar o lo vamos a indicar como el espacio físico que nosotros vamos a indicar para que las partes se comprometan a hacer o a realizar el cumplimiento de sus obligaciones. En este caso, si estamos hablando de un contrato de compra-venta, hablaremos que el objeto de dar, el objeto es dar el producto determinado. Pero si estamos hablando de una compraventa de un bien inmueble, no estaremos señalando en ese momento dónde se encuentra
en este caso el inmueble. Si nosotros estaremos efectuando en cuanto a lo que son las modalidades de las obligaciones, en cuanto a lugares donde se va a hacer el cumplimiento de dicha obligación, es decir, cuál es el domicilio que señalarán para que se hagan cumplir dichas obligaciones. Si estamos hablando de un contrato de compraventa de un bien inmueble, podríamos pensar muchos que el cumplimiento se pueda dar en el mismo bien inmueble que estamos adquiriendo, pero en otro caso el cumplimiento de esta obligación se puede pactar donde se van a realizar los pagos y por lo tanto el acreedor señalará su domicilio para hacer este cumplimiento. Otro de los aspectos que nosotros estamos señalando es señalar dónde va, cuáles van a ser los efectos de la jurisdicción o dónde nosotros vamos a aplicar el derecho en un caso concreto. Vamos a poner un ejemplo. Si yo solicito prestado a el señor Juan Pérez la cantidad de 1,000 pesos y yo me encuentro aquí en el Distrito Federal, pero porque yo vengo de paseo y el señor Juan Pérez vive aquí en el Distrito Federal, yo vivo en Cuernavaca y posteriormente le señalo que yo le haré entrega de este dinero que yo le requerí en la ciudad de Cuernavaca. Estamos hablando que en cuanto a lo que es la modalidad de las obligaciones, en cuanto a un aspecto del lugar, ha sido diferente en cuanto se llevó la gestión o en cuanto se llevó la actividad de entregar ese dinero. Esa es la importancia que tenemos nosotros en cuanto a lo que son las modalidades de las obligaciones, que las partes pueden pactar sus obligaciones o las partes pueden señalar dentro de este acuerdo de voluntades dónde se va a hacer el cumplimiento de ellos, cómo se va a hacer la forma de este cumplimiento, cuáles son los plazos que van a tener en cuanto a lo que es este cumplimiento de las obligaciones. Por eso es importante señalar que en cuanto a todo este cumplimiento de las obligaciones se puede hacer efectivo el que en un momento determinado por un aspecto de incumplimiento de las partes se señale las penalidades correspondientes. Eso es un punto importante en materia de las obligaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una manifestación de voluntad en el caso de los contratos, señalamos completamente cuáles son los términos en que nos estamos pactando. Y en ese sentido, dentro de la misma forma, del mismo contrato, nosotros en un aspecto de la condición del contrato o en un aspecto en cuanto a lo que es el modo de contrato, podemos señalar el caso de mora. ¿Qué pasa si nosotros incumplimos con los términos del contrato en un aspecto de tiempo? ¿Qué pasa si nosotros incumplimos en el contrato en un aspecto de condición? En ese caso nosotros podemos señalar dentro del modo de este cumplimiento de las obligaciones o de estas modalidades de las obligaciones como una pena por mora o una penalización por mora. ¿Qué quiere decir? Las partes están de acuerdo que en caso de que alguna de ellas incumpla, se les pueda solicitar alguna cantidad extra o se les pueda solicitar una cantidad mayor por no cumplir en tiempo o no cumplir en forma estas obligaciones en las que se habían pactado. Esos son uno de los aspectos relevantes que tienen las obligaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros nos vayamos a manifestar o manifestemos entre lo que son las partes, lo tendremos que establecer por escrito para que se dé este cumplimiento. Ahora bien, dentro de un contrato, nosotros lo señalaremos dentro de los que son los apartados de las cláusulas para que se haga efectivo este tipo de contratación. Si nosotros señalamos algún aspecto importante, como por ejemplo los contratos de compraventa de bienes inmuebles, nosotros estaremos indicando cuáles van a ser todos los términos, cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser los plazos para que se den los cumplimientos de las obligaciones. Es decir, ejemplo de ello, si nosotros solicitamos un contrato de crédito para poder comprar una casa, estamos hablando de las modalidades en cuanto a las obligaciones. En este caso estaríamos hablando de un contrato de hipoteca.
¿Cómo lo señalaríamos nosotros? Si hablamos de un contrato de hipoteca, estamos nosotros señalando que nos van a prestar un dinero determinado para comprar, en este caso, un bien, y que este mismo bien queda en garantía. Entonces aquí estamos hablando de una condición. La condición es de que el dinero que a mí me van a prestar sea utilizado específicamente para adquirir este bien. Y que por lo tanto aquí nos someteremos a lo que son los plazos. ¿Cuál va a ser el tiempo en donde se va a establecer para que se cumpla esta obligación? Es decir, en cuánto tiempo estaré liquidando esta obligación. Posteriormente, dentro de los modos, se van a señalar dónde o cómo nosotros nos vamos a pactar en dicha obligación. Es decir, qué pasa en el momento de que alguna de las partes incumplen los contratos. Es decir, si alguna de las partes no cumple en los acuerdos de voluntades. Ejemplo que puede ser, ¿qué pasa si la casa que se está adquiriendo no sea con los requisitos establecidos que se hayan pactado las partes? ¿O qué pasa si realmente no se entregó el dinero en tiempo y en forma? ¿O qué pasa si una de las partes haya incumplido en cuanto a lo que son la entrega de papeles? Estamos hablando aquí en cuanto a lo que son el modo. ¿O qué pasa si nosotros podemos señalar algún interés por concepto de incumplir en tiempo en nuestros contratos? Asimismo podemos señalar en dónde podemos pactar estas obligaciones, dónde le vamos a dar cumplimiento. En muchas ocasiones señalamos que se hará mediante depósito bancario y entonces en ese caso dentro del mismo contrato tendremos que señalar cuál es la cuenta bancaria, cuál es la institución bancaria, porque ya está establecido en el contrato, o en su caso si la persona tendrá que acudir al domicilio para realizar esta obligación. En este caso estaremos señalando cuál será el domicilio para cumplir esta obligación. Ahora, por otro lado, señalaremos otro tipo de ejemplo en el caso de un pagaré. Si estamos hablando de un pagaré en cuanto a lo que es una obligación mercantil, estamos señalando diferentes modalidades en cuanto a lo que son las obligaciones. ¿Por qué? Si el señor Juan Pérez le solicita al señor Francisco López la cantidad de 1,000 pesos a una cantidad del 5% mensual, estamos hablando de que se tiene que cumplir en tiempo y en forma. Pero asimismo le señala que tendrá que ser pagadero en un mes y que por lo tanto en un mes le pagará también los intereses correspondientes. Y dentro del lugar de pago señala que será pagado en el domicilio del deudor. Y entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, el acreedor asistirá al domicilio del deudor para que le pague el dinero correspondiente, así como sus accesorios. Comúnmente nosotros podemos señalar qué pasa si el acreedor no asiste al domicilio del deudor para que le pague. ¿Qué pasa si en el caso del señor Francisco no asiste a la casa del señor Juan? ¿O qué pasa si no sabe cuál es el domicilio en ese caso, el deudor no sabe cuál es el domicilio del acreedor y porque se comprometió a asistir a cobrarle a su domicilio? ¿Qué pasa? Comúnmente aquí podríamos indicar que si no existe un domicilio en donde le puedo pagar, pues no tengo forma de pagarle. Por eso, en materia de las obligaciones, vamos a entender que aquí existe una figura que se va a denominar consignación en pago. ¿Cómo se va a señalar? A través de la consignación de pago, una persona le va a entregar, en este caso al juez competente, un billete de depósito para indicarle que efectivamente el pago fue realizado en tiempo y en forma conforme a lo que habían pactado, pero porque la persona no se presentó, no tuvo la manera de cómo entregarle el dinero. En ese sentido vemos
cómo una de las modalidades de las obligaciones puede ser efectiva en el sentido de señalar que en caso de que las personas no asistan al domicilio indicado, se podrá hacer a través de una consignación en pago. Bien, vamos a señalar ahora cómo es de que se pueden llevar a cabo las formas y en cuanto a lo que es el cumplimiento de estas obligaciones, en cuanto a lo que es el objeto de la obligación, porque cuando estamos hablando del objeto de la obligación es cuando si existe este vínculo jurídico entre una persona llamada acreedor, en donde tiene obligaciones frente a otra persona llamada deudor para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Si estamos hablando que se tienen que efectuar o se tienen que cumplir estas obligaciones, estamos señalando que las obligaciones pueden tener diferentes aspectos. Un primer aspecto estaremos señalando lo que es la mancomunidad. ¿Y en qué consiste la mancomunidad? En esta mancomunidad la vamos a entender en cuanto a la obligación que van a tener, en este caso, los sujetos. En este caso vamos a tener una mancomunidad en forma simple o una mancomunidad en forma compleja. Vamos a entender que la mancomunidad simple existe en donde nada más hay un solo deudor y un solo acreedor y entre ellos se da la obligación para el cumplimiento de las voluntades o el cumplimiento de estas obligaciones. Pero ¿qué pasa cuando existe una pluralidad o cuando existen diferentes acreedores o diferentes deudores? Que puede ser en diferentes casos. Que exista un solo deudor y varios acreedores o un solo acreedor y varios deudores, o puede haber varios acreedores y varios deudores. En ese sentido es importante señalar cómo se va a dar el cumplimiento con cada una de estas modalidades, que en este caso es una modalidad compleja. Estamos hablando de una mancomunidad. Existen diferentes personas o diferentes sujetos en cuanto a este cumplimiento de la obligación. Vamos a señalar que si estamos hablando de una pluralidad de deudores, vamos a hablar de una mancomunidad pasiva. ¿Por qué? Porque vamos a señalar que la deuda podrá dividirse en tanto el número de deudores que exista, siempre y cuando todos los acreedores estén de acuerdo, pero sobre todo que se conozca con el aspecto de mancomunidad. Tendrá algunos otros aspectos en donde la deuda no se puede dividir. ¿Por qué? Porque señala que las partes se tienen que pagar de una manera en específica y que por lo tanto se requiere que tenga que pagarse íntegramente o tenga que pagarse por completo. ¿Por qué? Porque esa manera se exige. Entonces estamos viendo cómo se va a dar de diferente manera este cumplimiento de las obligaciones en cuanto al número de sujetos que exista en relación con el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo se puede dar en cuanto a la deuda, cómo se pueda dividir para que los sujetos tengan que pagarla de una manera adecuada? En primer lugar, es de que tiene que existir por medio de la voluntad de las partes o, en su caso, que la ley lo determina. En ese estamos hablando de un aspecto de solidaridad y en el segundo aspecto estamos hablando que se señale por la naturaleza que está señalado dentro de la obligación o dentro de la naturaleza que está señalado dentro del objeto del mismo contrato, y por lo tanto aquí lo vamos a denominar como lo que es la indivisibilidad. ¿Cómo se puede señalar en este caso? Cuando una persona señala que necesita un dinero determinado, pero dentro de esta deuda que adquieren se comprometen o el dinero lo solicitan 2 o 3 personas, quiere decir que existen 2 o 3 deudores y por lo tanto se le debe a una sola persona y por lo tanto la ley señala que existe esta mancomunidad, que quiere decir que los sujetos pasivos tienen esa obligación de pagarle a una sola persona. Pero ¿qué pasa con aquellos objetos que por su naturaleza no se puedan fragmentar o no se puedan dividir?
¿Qué pasa, por ejemplo, en el sentido de una ganadería? ¿Qué pasa si una persona le solicita a un número determinado de personas que les preste para sí un animal para algún aspecto determinado? ¿Qué pasa en ese aspecto? Cuando se tiene que cumplir esta obligación, es decir, devolver, en este caso, a un animal, se tiene que devolver de manera íntegra, se tiene que devolver en manera completa. ¿Por qué? Porque por la misma especie del producto que estamos hablando, no se puede dividir. Diferente que si nosotros estamos hablando de dinero, sabemos que nosotros podemos hacer de manera proporcional los pagos, diferente cuando estamos hablando de un objeto. El objeto, si hay su característica es que no se pueda dividir, se tendrá que entregar en una sola exhibición o se tendrá que entregar de manera completa. En ese sentido, podemos señalar que sí estamos hablando que sí se puede dividir la deuda, o que se puede dividir esta obligación de las partes. Podemos hablar de un prorrateo de la deuda. ¿Qué quiere decir? Este prorrateo de la deuda es la simple mancomunidad que convierte a cada una de las fracciones en una deuda, y que por lo tanto se van a tener créditos distintos a los otros. ¿Cómo se señala o cómo se lleva a cabo esto? Es decir, toda la obligación la vamos nosotros a fragmentar, de que un deudor deberá pagar la parte a la que se comprometió, y así los demás deudores, y por lo tanto ellos van a pagar de una manera alícuota. ¿Qué quiere decir? Cada uno se compromete conforme a la parte que pactó, y por lo tanto se comprometen también que todas las porciones o todas las partes tienen que ser iguales. Y esto, la única excepción es de que digan que salvo pacto en contrario, es decir, que las partes lo hayan manifestado de esta manera. Ejemplo, si tenemos los créditos de manera mancomunada. Cuando efectuamos los créditos de manera mancomunada, señalemos, existen 10 personas en donde le solicitaron a un solo sujeto, ¿okay?, la cantidad de 10,000 pesos. Si estamos hablando de una manera mancomunada, corresponde que cada uno de ellos tendrá que pagar 1,000 pesos, es decir, de manera proporcional se hizo la división de esta obligación. Esa será su parte alícuota, es decir, su parte proporcional. Sin embargo, si alguno de ellos señala, es decir, aquí tendremos la diferencia en salvo pacto en contrario, si alguien de ellos señala que absorbe la deuda de otra persona, entonces señalaremos que es la parte en la que le corresponde, pero siempre y cuando todos los deudores estén de acuerdo respecto al cumplimiento de esa obligación. De esa manera es como se tiene que efectuar este pago. Ahora, dentro de ello vamos a ver lo que es la solidaridad, y vamos a nosotros a entender que la solidaridad va a ser una modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones. En este aspecto, nosotros vamos a ver que la característica de la solidaridad va a ser la existencia de diferentes o de diversos sujetos para que puedan exigir, o en su caso que deban de cumplir la prestación de una manera integral. ¿Por qué? Porque así se combinó o porque así la ley lo establezca. Por lo tanto, en este caso nosotros vamos a tener una solidaridad activa y una solidaridad pasiva. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Una solidaridad activa va a señalar que cuando existan varios, en este caso coacreedores, y por lo tanto cualquiera de ellos puede hacer el cobro. Y por otro lado vamos a tener la solidaridad pasiva, y es cuando existen diferentes codeudores sobre los que va a pesar el que se pague el todo de la deuda. ¿Por qué lo estamos indicando de esa manera? Porque por la misma naturaleza del contrato, porque así se combinó, señala que aunque existan diferentes deudores o diferentes acreedores, solo uno de ellos tendrá esta obligación de pagar. ¿Por qué?
porque aunque de una manera la diferencia es con la mancomunidad, que se está pagando de una manera proporcional o de una manera prorrateada, en un aspecto de solidaridad es cuando el cumplimiento de la obligación se hace de manera total. Por lo tanto, aquí vamos a ver en cuanto a lo que es la solidaridad pasiva. Cuando estamos hablando de esta solidaridad pasiva, vamos a señalar que existe un acuerdo preexistente, es decir, con antelación nosotros ya habíamos señalado que va a haber esa solidaridad. Y en este caso, la deuda va a determinar cuál es el interés y en el sentido, en el de que quién plasma o quiénes van a asumir esta obligación y de qué manera se va a cumplir, es decir, en qué porción o en qué parte proporcional va a dar el cumplimiento de dicha obligación. Por lo tanto, en este caso, cada uno de los que estén dentro de esta obligación, denominados codeudores, van a aceptar de la misma manera que exista un solo deudor y por lo tanto van a estar de ellos de manera solidaria, van a estar protegiendo que esa persona, que existe un solo deudor que los está representando, los va a representar frente a los acreedores para que puedan exigirle a esa persona toda la obligación o el cumplimiento de esa obligación. ¿Por qué? Porque en ese momento, al señalar si existen 10 deudores, aquí va a señalar que solamente un deudor va a ser el responsable de que todos paguen. Entonces, en ese sentido estamos señalando que en esta solidaridad pasiva este deudor puede comprometerse con todos los demás, pero él es el único que va a ser el que será responsable o el que va a hacer frente a todas las obligaciones, frente a un acreedor o frente a varios acreedores. Por otro lado, vamos a tener lo que es la solidaridad de tipo activa. En ese sentido de la solidaridad de tipo activa, vamos a señalar que es cuando se presentan varios coacreedores, es decir, varios que puedan exigir el cumplimiento de dicha obligación, pero que sí entre sí hayan convenido respecto a los deudores para que pacten que realmente ante él van a efectuar este cumplimiento de la obligación y por lo tanto entre ellos o entre los diversos acreedores han acordado que él es el que los va a representar y él es el que va a hacer efectivo este cumplimiento de la obligación y por lo tanto él es el que va a tener la relación con el codeudor o con los codeudores o los que fueron representantes en una solidaridad pasiva. ¿Esto para qué efectos? Para que pueda realizarse este cumplimiento de las obligaciones de una sola persona a una sola persona, independientemente del número de sujetos que exista en esta modalidad de las obligaciones. Por lo tanto, dentro de ello vamos a observar que se tienen diferentes efectos jurídicos o diferentes consecuencias jurídicas respecto a lo que es la mancomunidad, así como de la solidaridad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que existe un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, estamos reflejando es cómo se va a dar este cumplimiento de las obligaciones. Uno de los primeros efectos que se tienen es que cualquiera de los acreedores puede exigir el total del crédito y por lo tanto, de igual manera, puede ser que cualquiera de los codeudores pueda cumplir con el objeto de la obligación. Un ejemplo de ello sería que si en el mismo caso de que existen los 10,000 pesos que se prestaron y si ve que uno de los deudores puede cumplir con la obligación en ese momento, sin importar que se obligaron de una manera proporcional, en ese momento cualquiera del codeudor que realmente pueda dar este cumplimiento puede hacerlo efectivo, sin importar que exista una obligación de diferentes personas. O en su caso es de que si los acreedores desean cobrar esta obligación, pero ninguno de ellos se ha presentado, cualquiera de ellos puede hacer exigible el cumplimiento de esta obligación. Uno de los segundos efectos que tiene esta
esta mancomunidad y esta solidaridad será que el pago hecho a cualquiera de las partes, en este caso a cualquiera de los acreedores, con ello se va a extinguir completamente el crédito que se haya realizado. Es decir, el pago que se haya celebrado a cualquiera de los acreedores quiere decir que tendrá el cumplimiento de la obligación para todas las partes. ¿Qué sucede en el momento que si existe un cumplimiento de manera pasiva, una solidaridad pasiva? Todas las personas reúnen el dinero, reúnen los 10,000 pesos y van con el acreedor. Y existe una solidaridad activa, es decir, existen 5 acreedores para que prestaron este dinero o que son los titulares de este dinero. ¿Qué quiere decir? Que con cualquiera de ellos 5 a los que se asista a pagarles esta obligación, con eso se va a extinguir este pago o esta deuda que se tiene, y que por lo tanto una obligación que tiene este acreedor que recibió el dinero es notificarle a los demás acreedores de este cumplimiento de la obligación y que por lo tanto ya se extinguió. O en su caso, si lo estamos hablando respecto a un aspecto pasivo, es de igual manera que los deudores se le va a hacer de una manera cobrable a uno de ellos, y si éste ya lo pagó, de igual manera tendrá que notificarle a los demás. ¿Por qué? Porque de una manera se está efectuando el pago sin que se tenga que ir o que se tenga que exigir con cada uno de ellos. Otro de los efectos que se tiene en cuanto a lo que es el cumplimiento de las obligaciones de una manera solidaria es que los actos conservatorios que realice cualquiera de los acreedores van a beneficiar a todos los demás. ¿Por qué? Porque los está representando a cada uno de ellos. El que realice alguna acción determinada va a tener los efectos de representar a cada uno de los sujetos que están participando en una solidaridad activa. Y por su parte, todos los actos que sean de una manera de defensa o que estén defendiendo a cada uno de los acreedores va a ser afectado a todos los deudores para que también se beneficien. ¿Qué quiere decir en ello? Supongamos en el caso de que se está prestando los mismos 10,000 pesos y esto no han sido pagados en el término o en el tiempo que se hayan pactado cada una de las partes. En cuanto a los efectos de la solidaridad, quiere decir que si existen diversos acreedores, si estamos hablando que existen cinco acreedores, quiere decir con que basta con uno de ellos que haga exigible el cumplimiento de una obligación por las vías legales correspondientes, va a defender los derechos de todos los acreedores. No únicamente está defendiendo los derechos personales, sino que va a defender cada uno de los derechos de los acreedores. Y por lo tanto, las pretensiones que él quiera o las pretensiones que él solicita van a representar a todos los sujetos. Y por otro lado, si estamos hablando del aspecto de los sujetos pasivos, de igual manera se va a señalar que el que represente a los que están, en este caso, codemandados, van a representar a todos de una manera en conjunto. ¿Para qué? Para que lo represente en los aspectos de lo que son el pago. Los siguientes aspectos o los siguientes efectos jurídicos que tenemos es que los efectos liberatorios que se tengan van a ser procedentes por cualquier coacreedor que les perjudique y que por lo tanto pueden ser oponibles ante los demás de su misma especie. ¿Qué quiere decir? Que si se está efectuando el cumplimiento de una obligación y ésta sea aceptada por el acreedor, pero se está aceptando en una manera diferente, es decir, de una manera quizá no en un aspecto de dinero, sino que está aceptando que se cumpla de otra forma la obligación, y de esa manera, si así se combinó, está representando los intereses de todos los acreedores. Ejemplo de ello, si estamos hablando de los mismos 10,000 pesos y le está señalando que le va a pagar, pero que va a ser de manera diferente, es decir, no de 10,000 pesos en efectivo, pero que quizá en ese momento
tiene bienes muebles que son de 10,000 pesos y que puede pagarle con esos 10,000 pesos y que con eso puede liberar la obligación, y si el acreedor así acepta recibir esos bienes por concepto del cumplimiento de la obligación, de esa manera quiere decir que está representando a todos los acreedores. ¿Por qué? Porque dio la aceptación para ese cumplimiento. Otro aspecto que también vamos a señalar es que cada uno de los vínculos que tengan los coacreedores puede estar sujeto a las modalidades diversas o a presentar características en cuanto a las vicisitudes que sean distintas. ¿Qué sucede en este caso? Cuando hablamos de los acreedores, señalamos que cada uno de ellos tiene diferentes características y que cada uno de ellos puede hacer cumplir esta obligación, pero al mismo tiempo del cumplimiento de esta obligación tiene que señalar en cuanto a la forma de cómo va a ser exigible esta obligación. Si habíamos señalado en el aspecto anterior de que si aceptó que se pagara con bienes muebles, tiene que ser en cuanto a la característica que el acreedor aceptó. Pero ¿qué pasa si alguno otro de los coacreedores señala que no es benéfico para sí, que no le beneficia este cumplimiento de la obligación? Señalamos que de acuerdo con ello, si uno de los coacreedores ya acepta esta obligación de pago, tendrá que ser general para todos e independientemente de las características que tenga cada uno de estos coacreedores. O en su caso, si estamos señalando que pueda existir algún vicio dentro del consentimiento, te lo tendrá que señalar o lo tendrá que señalar respecto de las vías correspondientes, pero indicando que ya se señaló la aceptación por medio de las partes. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que exista o que se dé la muerte de alguno de los coacreedores o de alguno de los codeudores? Se señala que en este caso, a través de lo que es la herencia, se puede hacer efectiva el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque a través de esta sucesión que se va a llevar a cabo, se puede exigir el cobro de el objeto o del crédito que se haya pactado, es decir, que se cobre la deuda a través de los medios conducentes. ¿Por qué? Porque si ya existe esta sucesión en cuanto a lo que son las obligaciones, los herederos forman parte de estas obligaciones que se tienen entre las partes, es decir, de una manera a que puedan cobrar la deuda o, por la otra parte, a que tengan que pagar la deuda. ¿Qué quiere decir? Que si estamos hablando de esta manera solidaria, es de que también se tienen que hacer efectivos el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. En este caso, estamos hablando de las deudas que son originadas a través de las obligaciones. En ese sentido, estamos hablando de la importancia que tiene de señalar las mancomunidades o las obligaciones solidarias que tienen que existir entre cada una de las partes. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando que en un contrato que existen diferentes o diversos sujetos en cuanto a lo que es el cumplimiento de las obligaciones, es importante señalar cuáles son las formas en que cada uno de ellos están obligando frente a la otra persona. En este caso estamos señalando cómo van a dar el cumplimiento de esta obligación, tanto en un objeto o en tanto una característica de dar la obligación, de dar o proporcionar un objeto o dar o proporcionar un servicio, así como por otro lado otorgar el cumplimiento de obligación, que esto se traduce en el pago. Porque comúnmente cuando hablamos de este acuerdo de voluntades indicamos que se tendrá que realizar el objeto del contrato de una manera determinada. Sin embargo, por las mismas características que pueda tener el contrato, se tiene que indicar de qué manera o quiénes son los sujetos que están involucrados o que están relacionados para el cumplimiento de la obligación, ya sea desde un tipo pasivo o desde un tipo activo. ¿Por qué? Porque es importante indicarlo a quién se le va a pagar en un momento determinado el dinero o a quién se le va a entregar en un momento determinado
un crédito que se haga efectivo o que se esté haciendo valer. Esa es la importancia en cuanto a lo que es el cumplimiento de las obligaciones en cada uno de los contratos que nosotros estemos mencionando. ¿Por qué? Porque si estamos reiterando que es esta manifestación, que es este cumplimiento de las obligaciones que las partes hayan acordado, de esa manera es como se tienen que establecer, cómo es que las partes van a darse un cumplimiento en un momento determinado con las características que ya hayan acordado con antelación. Cómo es de que hay objetos o hay sujetos en cuanto a lo que es la relación que por su misma característica tienen que ser indivisibles, que por su misma característica se tiene que hacer el cumplimiento a través de una sola prestación. ¿Por qué? Porque su misma característica nos señala que no se pueden dividir, que solamente una persona puede cumplir la obligación. Esa es la importancia que nosotros tenemos que conocer en cuanto a lo que es el cumplimiento de las obligaciones, en cuanto se tenga que desarrollar el acuerdo de voluntades, en cuanto a cómo lo tengo que desarrollar a través de un contrato o cómo tengo que efectuarlo a través de los convenios que se vayan a realizar para poder modificar las obligaciones correspondientes en un contrato. Con esto terminamos lo que es el temario número 4 de esta sesión. Espero que hagan sus trabajos, que hagan las tareas correspondientes y obviamente que estén en línea a través de sus asesorías. Gracias.